Claro, sí. Bueno, le comento a la audiencia, si por ahí no nos estuvieron escuchando esta semana, los móviles que llegaban de la Feria del Libro eran cortesía de Germán acá presente. Así que, bueno, imagino que tu regreso al San Juan, más allá de que estuvo un poco accidentado por el viento, también trae muchas noticias y novedades para comentar. Por supuesto, por supuesto. Y un poco de eso queremos hablar en este espacio. Bueno, si no estuvieron escuchando a toda la audiencia, si no quieren, estuvieron escuchando a Radio desde el viernes, primero que falta de respeto, pero segundo, estuve en la Feria Internacional del Libro, como dice Ana, y ya pueden estar algo cansados de mi voz, tal vez, incluso. Pero bueno, acá venimos a hablar un poco de cine y también un poco de la feria, porque la idea es hablar de signos cognitivos. Esa es la idea. Primero que nada, quería avisarles que además de estar en la Feria del Libro, que estuvimos ahí con un par de editoriales y de gente de la escritura y gente de todo el país, estuve en el Bafisi, que es el Buenos Aires Festival Internacional de Cine. Ok. Así que bueno, es un festival de cine bastante interesante, que se encarga de publicitar principalmente todo lo que es producción independiente a nivel global, y ha logrado a través largo de estos 25 años, porque esta era la 25ª edición, cosechar bastante crédito como un festival para estreno de cine independiente, que fue un festival bastante, digamos, complejo, porque justo en el medio de la vorágine, con el Gaumont como un escenario que no se sabía si se iba a cerrar a la mitad del Bafisi. Así que fue un Bafisi raro, en líneas generales, a nivel general, digamos, pero también fue una oportunidad para ver cine de arte para la gran parte de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires por 2 mangos, básicamente. La entrada general valía 1.500 pesos y el pase valía algo de 15 y era casi completo, o sea, tenía casi todas las funciones, excepto las que eran para jurados que evalúan dentro del Bafisi. Así que fue bastante interesante. Y tuve la oportunidad de estar ahí en el Cinépolis de Plaza Jusey, que estaba cerca de donde me estaba hospedando, que se ubica enfrente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Si algún día se ubican, ahí en pleno Barbanera, si dije bien. De ver Nina Yema, una película uruguaya de cine de autor. Así que básicamente es una de esas películas que nos gustan, a los que nos gusta ver cine independiente, o sea, esas películas en las que nada pasa y luego terminan. A lo Wes Anderson. No sé si viste Licorice Pizza hace unos años. Sí, sí. Hace poquito. Sí, sí. Bueno, ese formato, ¿no? Es una narrativa bastante interesante que utiliza un friends to lovers to nothing, básicamente, un amigos a amantes a nada, pero de una manera bastante, se llama un slow burn, ¿no? Una quemadura lenta, digamos. Bastante lenta la película, con la narrativa pausada, como para desarrollar bien, digamos, lo que ocurre durante todo un verano. Son dos amigas que ven en crisis su amistad durante un verano en una playa ahí en Uruguay. Fue bastante buena, pero ahí entra la crítica. Fue buena para mí. Eh, hay una disyuntiva en ese sentido, porque la película me gustó, pero no debería haberme gustado. O sea, si vamos a hablar de la crítica especializada, que fue bastante lapidaria en el sentido de general, no es que dice que es mala, pero dice que es a mí me encantó. Eh, por los tiempos que manejaba, por la forma que construía sus historias, por lo formulaico de las historias, podría no gustarme, y a pesar de eso me gustó. Entonces ahí entré en una pequeña vorágine de pensamiento que se refiere, y por eso hablaba sobre sesgo cognitivo, ¿no? Eh, Es primer- decir, ¿por qué nos gustan las cosas que nos gustan? Esa es un poco la pregunta. Exactamente, ¿por qué nos gusta y por qué me gustó? Ok. Yo no sé a qué atribuírselo en realidad. Puede ser que sea porque la directora de la película estaba ahí y le podías hacer preguntas. Una cercanía que no tenés normalmente con el cine, ni con el mejor cine de autor, ni con el mejor cine famoso, ni con hasta a veces ni con el cine local tenés la oportunidad de esa cercanía, ¿no? Puede ser que tenga por el contexto, porque la ves en un festival de cine de arte, que sabes a qué te estás exponiendo, y muchas veces la crítica especializada la ve en un cine común y especula con tal vez ver una película, una rom-com, y no ver una película de 83 minutos en la cual la historia se desarrolla apenas en un espacio muy reducido, ¿no? ¿Ibas bien predispuesto para ver este tipo de películas, decís vos? Exactamente. O también puede ser, como digo, el contexto, ¿no? El contexto. O sea, para mí hay una verdad universal, y por eso hablaba de sesgos de confirmación. Sesgo de confirmación es una falacia psicológica, básicamente, que construye de que uno cree lo que quiere creer. Porque el vino de caja y el vino en botella no saben tan diferente, en el fondo.
O sea, y yo podría poner servir, y me encantaría hacer este experimento, si quieren lo hacemos en algún momento, pero servir 3 copas de vino, una con un vino de caja, una con un vino de botella común y una con un vino varieté de corte artesanal, y probablemente noten el artesanal, pero entre los dos comunes no noten la diferencia, o incluso puede que el de caja lo consideren mejor. Porque básicamente, lo mismo pasa bueno, a mí me gusta mucho la cerveza, pasa con la cerveza, todas se hacen en el mismo lugar, en Quilmes, en el mismo espacio territorial, no digo la marca, digo el lugar. Varias marcas se hacen en la misma cervecería y maltería, varias marcas desde las que se venden, que se llaman de etiqueta blanca, que se venden con la marca del supermercado, a las cervezas de autor con mayor estacionamiento. La diferencia está muchas veces en el estacionamiento, el tratado, pero también el lugar y el contexto. Y el hecho de que esta cerveza es de clase, o esta cerveza es de AAA, o esta cerveza tiene estas condiciones, y por ende es mejor, ¿no? Entonces me pensaba que eso me parecía que valía la pena ponerse a pensar por qué me gustó esta película. Es decir, los atributos sociales que tienen ciertos productos que consumimos, ¿no? Que hacen que nos gusten más, nos gusten menos, o nos gusten específicamente en un momento y un lugar. Exacto, tal vez si la veía en mi casa, un poco esa era la idea. Si yo la veía esta película en mi casa, porque en Netflix me tiraba una película de cine de arte, que lo hace seguido, porque me conoce, como todos los algoritmos, hubiera dicho, y lo hubiera sacado a los 40 minutos. Claro. El hecho de estar en un cine, que te puedes parar e irte, y hay gente que lo hace, pero no era para pararse e irse, era como, bueno, a ver a dónde va la historia. Claro. El hecho de que estuviera en un cine, que estuviera en Buenos Aires, que estuviera en un festival de cine, genera todo este concepto que me parece bastante valioso. Sumado a una cuestión, ¿no? Era una narrativa que históricamente no ha tenido espacio. O sea, el Friends to Lovers es un tropo común, pero ahora una narrativa LGBT con el concepto de Friends to Lovers es raro. Justo estuve en una conferencia dentro de ahí de la misma Feria del Libro, que hay conferencias de todo tipo. Siempre mi recomendación en la Feria del Libro es vayan no solo a ver libros y a comprar libros baratos, que yo traje de muchos. Es más, traje por acá uno para que está a cargo de la radio. No lo va a ver la audiencia, pero en el stream lo van a ver. Buenos Aires en 100 palabras. ¿Qué tal? Exactamente. El microrelato, ¿no? La microficción, es porque para mí la Feria del Libro son esas postales, son postales en mucho sentido. Como se habla de la poesía, que se habla de postales, lo mismo. Y lo mismo con el cine, ¿eh? Por eso se ve que voy a la ficha y trato de ver mediometrajes o cortos. No veo largometrajes porque para como una película de 1 hora 40, si no te gustó, te querés pegar un tiro. Entonces trato de ver mediometrajes y además que está bueno, y siempre lo recomiendo, porque te permite ver distintos estilos, distintos formatos, distintas formas de pensar el cine, que es bastante valioso. Y como volviendo a lo que decía de la Feria del Libro, presentaban una cuestión interesante, que es el derecho a la rareza, ¿no? La oportunidad de ver estas producciones que son extrañas dentro de lo común, porque son producciones que no son mainstream, no es una producción que yo voy a consumir normalmente en un cine común, o no es una producción que no voy a ver, salvo que esté buscando cine de este tipo. Entonces este concepto del derecho a la rareza, que para mí la óptica LGBT, la óptica queer le da ese valor, pero también otra cinta que hable sobre unas cintas que hacen cintas sobre cine, ¿no? Cintas de cintas sobre cintas, ¿no? Películas sobre películas. O películas documentales. Sí, incluso este estilo, ¿no? Lento, creo que solamente algunos directores se lo pueden permitir. El caso de Wes Anderson, por ejemplo, es porque es un director conocidísimo y la gente lo consume con esta expectativa, ¿no? De estar consumiendo algo que en principio es bueno porque lo está produciendo esta persona. Pero él en general tiene películas que son bastante lentas y que quizás si vinieran de la mano de otros directores pasarían por aburridas, ¿no? Uno está me parece muy interesante este planteo, ¿no? De cuánto influye en nuestra expectativa y el derecho que nosotros le damos a esa película de ser de determinada forma, ¿no? Porque las expectativas condicionan si esa película nos va a gustar o no. Si yo voy al cine esperando una película rápida, ¿no? Porque soy una persona ansiosa y porque la parte lenta me aburre y me encuentro con una película como la que viste vos, bueno, sí, voy a decir que es mala, ¿no? Pero tiene que ver con mis expectativas. Por ahí lo que vos mencionabas del contexto y de que tuvieras la oportunidad, por ejemplo, de hablar con la persona que la dirige, está bueno porque te ayuda a construir una expectativa más realista, justamente. Vos le preguntás en qué se inspiró para hacerla, vos les preguntás, bueno, qué hechos de su vida influyeron en que decidiera liderar esa producción, y todas esas cuestiones te van dando pistas sobre
cuál es una expectativa un poco más acertada del filme y por eso te decepcionas menos también. Sí, por supuesto. Además te da una oportunidad de darle una profundidad a la cinta que jamás la podrías haber tenido si no estabas ahí. Yo le pregunté precisamente sobre el uso de la música, que es muy, muy inteligente en esa cinta, el uso de la música, y me respondió básicamente cómo había querido contrastar el universo. Utiliza una música muy lenta de guitarras para representar la amistad y utiliza una música electrónica estrambótica cada vez que la amistad empieza a ponerse en quiebre, hasta que se quiebra del todo en una fiesta de música electrónica. Precisamente ahí está el chiste. Ese tipo de cosas. O nos le preguntaron, bueno, ¿qué pasa con estas chicas al final? Tipo, ¿siguen siendo amigas o se pelean? O sea, había preguntas sobre películas, básicamente, sobre qué pasaba en la narrativa después de que terminaba esa historia. Y eso para mí es el cine en gran medida, es la belleza que tiene el cine y el arte, ¿no? Lo mismo para mí pasaba con los libros. Volviendo a la visita en la Feria del Libro, no es lo mismo la venta de un libro cualquiera que la venta del autor. Yo me traje por suerte un par de libros firmados por autores, hay una Feria del Libro, uno de Luz Larman, otros libros de autores locales. Y tuve una oportunidad que van a escucharla seguramente, que hay una entrevista con una editorial de ahí, de una pequeña editorial de lo que se llama La Calle del Nuevo Barrio, que son editoriales pequeñas que van invitadas por la Feria del Libro. Y la entrevista ahí con Ángela me retrotrajo mucho la primera vez que fui a la Feria del Libro, que fue el año 2014, cuando estaba en secundaria, y conozco a un libro que se llama Los Cuentos del Dragón Rojo, que es de una autora de Fueguina, de una autora de Tierra del Fuego, que lo presentó como su propio personaje. O sea, ella, caracterizada de su personaje, presentando su propio libro. Ese libro en esa época no lo pude comprar, lo vine a comprar en el año 2021 cuando tenía un sueldo que me lo pude permitir. Pero lo perseguí ese libro durante casi, ¿cuánto? 5 años. Lo perseguí al libro hasta que lo conseguí en la editorial de Cuatro Vientos, que estaba ahí. Lo conseguí. 5 años después vine a buscar ese libro, porque ese libro me había quedado picando en la mente de que ese libro era bueno. Y me encantó. Pero no sé si lo puedo recomendar, porque no sé si es que me gusta, porque tiene esa historia de fondo conmigo, o porque es bueno. Lo mismo me pasa con muchos cines, precisamente. Con Wes Anderson me pasa lo mismo con Lucrecia Martel. Lucrecia Martel para mí es una de las mejores, si es que no es la mejor directora de cine argentino. Ahora, jamás la voy a recomendar. Porque si yo te recomiendo ver una película de Lucrecia Martel que dura 2 horas y no pasa nada, entre comillas, en el sentido purista de... es como... la narrativa del eso no lo puedes ver. Anoté, esa idea me quedó picando, ¿no? Esto no lo puedes ver, tipo, esto no lo puedo ver, no lo puedo recomendar para que lo vean en una escuela, porque podemos comentar por respecto a la representación de los pueblos originarios en el cine. Sí, seguro. Ahora, no se van a ver con una película de 2 horas en la que nada pasa. Pero cuando la descubrís por tu lado, y mucha gente la descubrió a Lucrecia en pandemia más que nada, porque tenías tiempo para ver una película de 2 horas en la que nada pasa porque nada estaba pasando. Totalmente. Tiene esa magia de que te enamoras del cine de ella, porque ves los detalles, ves cómo decide representar a la gente, cómo representa a sus personajes muy desarrollados con una visión muy, muy particular, que todos los ves con una profundidad absoluta, que cada personaje podría tener una película aparte de sí mismo, y aún así los ves conglomerados en una pelea por unos terrenos de una casa durante un verano en el que te morís de calor, ¿no? Como en la Ciénaga. Entonces me parece magnífico, y quería dejar a la audiencia con eso también, porque me parece que el gusto es subjetivo, y me parece que a la audiencia le quería dejar esta sensación, porque muchas veces lo que decimos que sabemos de cine no es muy fácil, y yo siempre me cae constante el monólogo de Antoine Ego en Ratatouille, que dice: es fácil ser crítico, es difícil ser creativo, en gran medida, y dice que es divertido escribir críticas que destruyan, lo difícil es apostarle a algo. Muchas veces siento que nosotros, los que sabemos del tema, entre comillas, no sabemos nada, podemos llegar a decir que algo es bueno o malo en un sentido objetivo, que algo tiene más o menos capacidad de transmitirte algo. Pero en el fondo, el gusto final, y con respecto al arte, termina siendo de la persona. O sea, yo puedo decirte que un álbum musical a mí me parezca un desastre y horrendo. Tengo un álbum precisamente reciente que no me gustó para nada y que a mayor parte de la gente que conozco le encantó. Es como, te puedo decir por qué objetivamente es malo. Ahora, si el álbum conectó con vos, no le puedo quitar el valor agregado que tus expectativas y tu vida le agregaron a esa cuestión. Y me parece que también es una invitación a los que nos gusta saber del tema, entre comillas, a veces también pensar con esa mentalidad del pibe que todavía se sonríe cuando despega el avión, porque por más que ya esté
entre comillas, acostumbrado a viajar en avión, como no viajó en un avión hasta que tuvo 23 años, se sigue enamorando de cada vez que el avión despega las alas. Y creo que en el fondo trato de no abandonar eso, tanto en lo que escribo, como en lo que hago, como en la fascinación de la investigación y de encontrar una nota del año 74 que dice que amenazaron de bomba un cine para que no se estrenara una película. Y de pronto eso le da sentido a mi investigación de por qué es que había censura indirecta, que me pasó recientemente en la Franklin. Esa fascinación, esa chispa que uno mantiene, es lo que básicamente te motiva a seguir estudiando un tema, y en este caso a seguir estudiando un cine desde hace 3 años y me quedan todavía 4 años más para seguirlo estudiando. Así que un poco quería invitar a eso a la audiencia y bueno, decirles, mira lo que es el cine, diría José Pablo Feynman, que me parece uno de los mejores escritores sobre la historia del cine y que es muy valioso también recuperarlo hoy. No, sin duda, muy de acuerdo con gran parte de las cosas que has dicho, porque aparte, quitando, ¿no?, el componente agregado de cómo lo estás viviendo vos en carne propia, que me parece también súper valioso y que también hace que esto no sea un tema más, ¿no?, del que uno lee, se informa y luego lo replica como automáticamente, sino las cosas que nos interpelan como personas, ¿no? Me parece muy valioso que hayas traído tu experiencia para comentar esto y para poner en debate este tema. Y me quedé pensando en esto de que el gusto es subjetivo, porque más que subjetivo creo que está bueno pensar que al gusto lo podemos educar, ¿no? De la misma forma que quizás uno cuando era chico no comía ciertas cosas o no te gustaba ciertas cosas y luego con el tiempo te empezaron a gustar, y no es que te empezaron a gustar de la nada, es que educaste el gusto para que te gusten esas cosas. Entonces me parece muy interesante la idea para pensar en educar el gusto en materia de cine, ¿no? Con nuestro cine, el cine argentino, pero el cine sanjuanino también, porque muchas veces son esas expectativas, ¿no? De que lo que producimos no es tan bueno, de que como no hay tanta inversión probablemente se note que es media pila la producción y bueno, parece que un poco como que hay que hacer caridad yendo a apoyar las producciones locales, pero que nunca van a ser tan buenas, y todas esas son expectativas, porque realmente el trabajo que se produce en la provincia y en el país también es muy bueno. Es muy bueno y es reconocido por gente de fuera, ¿no? Entonces, qué importante que lo podamos aprender a valorar nosotros, y es una cuestión de educar el gusto también, y es una cuestión de controlar quizás las expectativas. Sí, en San Juan no vamos a producir la última peli de Marvel, ¿bien? Digamos, se cae maduro. A día de hoy no podemos hacerlo, pero eso no significa que el cine que tenemos acá sea malo. Y creo que hay como un intento, ¿no?, de poner en valor a nivel nacional el cine argentino. He visto como bastante gente trabajando en eso, en recomendar buenas películas del cine argentino. Y bueno, lo dejo abierto a la audiencia también el empezar a informarnos más sobre las producciones locales de San Juan, visitarlas cuando hayan muestras de cortometrajes. Son realmente actividades sumamente entretenidas y por ahí nada, si uno va con la expectativa, ¿no?, de dejarse maravillar por el arte local, terminás llevándote una impresión mejor de la que pensabas. Por supuesto, porque además hablan de nosotros. Yo creo que las producciones sanjuaninas tienen esa belleza. Podemos también hablar de venir con algunos creadores en algún momento en la columna, pero tienen esa belleza de que hablan de nosotros como personas, y en tal sentido nos interpelan tanto o más que muchas otras producciones, que para mí habla un poco sobre la necesidad de descolonizar el gusto, diría Pino Solanas, ¿no? Otro cineasta que hizo mucho por apostarle a la cultura nacional, y que hablaba en el sentido de que desgraciadamente estamos mal acostumbrados a que como lo nuestro es de calidad salada, ¿no? Y por ende no es bueno. Y eso me parece que primero que es un error garrafal, y segundo que es una oportunidad desperdiciada de comprometerte con cine, que incluso podés comprometerte a nivel personal, porque es cine en el que vos incluso podés ser protagonista, tenés LENER, o sea que podés ser creador, y tenés la posibilidad incluso, si sos una empresa o un espacio, de tener cine hecho en tu propia localidad. Mucho del cine sanjuanino se hace gracias a gestiones y a apoyos de empresas, de lugares estatales, de espacios públicos que prestan sus lugares porque dicen, bueno, esto es una oportunidad de posicionarme, y no sabes si tal vez después tu empresa aparece en un festival de cine internacional con el logo en el Festival Internacional de Plata, al que vamos todos los años desde que está LENER. Entonces para mí también es una oportunidad muy grande para todos de no solamente consumirlo y disfrutarlo, sino también de comprometerse. Y me parece que ese es un llamado a la acción bastante valioso que propones.
Excelente. Bueno, ¿te parece que cerremos? Me he quedado mirando con mucho amor este librito pequeño que me ha traído de regalo, Buenos Aires en 100 palabras. Como esto ha sido una charla un poco de tu experiencia en Buenos Aires, ¿no? En el Bafisi y además en la Feria del Libro, decime un número para leer uno de estos pequeños, no sé, poemitas, son como retazos de Buenos Aires. Así cerramos la columna. Uy, no sabría decirte, así que digamos 14 porque es mi número favorito. Ok, dale. Bueno, el 14 se llama Fernweh, es de una autora de 16 años de Lanús. Dice, nos desencontramos en una sala de embarque. ¿Cómo un adolescente dejaría a su novio? Me parecía inútil llevarlo conmigo. Pero no sé bien cuándo lo perdí del todo. Una vez sola lo extrañé. Después de 12 años, cuando ya tenía mi departamento en Berlín. Ese día lloré en un supermercado de la góndola de yogures. Agarré un Cremabella y quise recordar una marca argentina. Dana, no podía. Lloré en alemán. Buenos Aires y yo habíamos aprendido a vivir sin el otro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estuvimos conversando con Germán Rodríguez, que es abogado, pero siempre viene en este espacio en calidad de investigador, un poco especializado, ¿no?, en la cuestión de cine, así que charlamos con él un poco de El Bafisi, la Feria del Libro, y ya la semana que viene seguro nos sorprenderá con otro tema. Muchísimas gracias, Germán. No, a ustedes por el espacio. Bueno, un gusto estar en este nuevo horario. Nos estaremos encontrando con nueva gente ahora en este nuevo horario y día. Y nos encontramos el próximo jueves por acá. Así es.